Un global y profundo análisis político. Un programa de formación continua, de calidad premium y carácter internacional, con un enfoque liberal clásico. Estudio de casos. Análisis político en profundidad. Esto es La Realidad con Alberto Mansuetti. Bienvenidos al Foro Liberal de América Latina, La Realidad. Quiero presentarles con inmenso placer a Aaron Sepúlveda Cue, director del Instituto Cristiano Libertario, y que junto a Alberto Mansuetti conversarán sobre el tema los cristianos y la política. Adelante, señor director. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aaron Sepúlveda, soy director del Libertarian Christian Institute en su faceta o en su rama hispanoparlante. También soy editor y economista del Libertarian Christian Institute de habla inglesa. Nos pueden encontrar en las redes, nos pueden encontrar en YouTube, tenemos bastantes videos e información. El propósito del instituto, ya sea de habla inglesa, habla española y habla portuguesa, es promover las ideas de la libertad, hacer público el argumento cristiano en favor de la libertad, cómo los cristianos podemos vivir nuestra fe, interactuar con los no creyentes en el ámbito político y por lo tanto, como consecuencia o como resultado en el ámbito cultural. Nos estamos expandiendo al habla española. Tenemos un grupo de personas que está escribiendo. Estamos traduciendo el libro base de nuestro instituto, que sería La Fe Buscando Libertad, que también lo podemos traducir porque también es el propósito del instituto no nada más es la fe buscando libertad, sino la libertad buscando fe. Así como hacemos el caso positivo acerca de la libertad desde el punto de vista cristiano, hacemos el caso positivo de la cristianidad desde el punto de vista de la libertad. Promovemos la cristianidad y las ideas libertarias, el respeto a los derechos de propiedad privados, el respeto al intercambio y el comercio, y porque creemos que es precisamente de la manera que podemos interactuar de manera pacífica con la gente no creyente y con la gente creyente, y que los cristianos podemos esparcir el evangelio de manera más pacífica y de manera más efectiva a través de tener relaciones de respeto mutuo de los derechos de propiedad con creyentes y con no creyentes. Yo quiero comenzar dando las gracias a Aaron por la oportunidad de conversar. Nosotros hemos seguido mucho el instituto que preside Aaron con mucho provecho. Además, hemos aprendido mucho y estamos embarcados en un proyecto político. ¿Ok? Nosotros no abandonamos ni dejamos de lado la enseñanza, pero es una enseñanza enmarcada en un proyecto político que se llama el Proyecto 5 Reformas, está en las redes, en Perú lo personifica el Partido de Evolución, en México Liberemos México, en Guatemala el Partido Fusionista, ¿ok? Y es, para los que no lo conocen, un proyecto político, no es confesional, no es algo religioso, sino político. Pero la mayor parte de sus militantes, miembros y dirigentes somos cristianos de distintas denominaciones. Tenemos católicos, tenemos protestantes, tenemos evangélicos y también tenemos personas no creyentes que creen en el proyecto y son ateos o agnósticos o simplemente indiferentes. Nosotros estamos en las redes y en las calles, ¿ok? Nos puede buscar en nuestra página web Foro Liberal de América Latina. Entonces, gracias Aaron por este diálogo que nos permite comunicarnos y conocernos más a profundidad. Gracias.
Nosotros hemos absorbido las ideas de la libertad por muchas fuentes cristianas, aunque también no creyentes, como el Instituto Cato o Mises, Hispano y demás. Hemos absorbido las ideas de la libertad y hemos hecho difusión de las ideas de la libertad. Pero hemos encontrado que mucha gente que va a conferencia o lee nuestro material desde hace muchos años, nos preguntaba, bueno, pero ¿cómo traemos esto al Perú o a Colombia o a mi país, Costa Rica, México? ¿Okay? ¿Cómo hacemos para que el país abrace, digamos así, la idea de la libertad? Entonces, le explicamos que no es solo una cuestión de opinión pública, digamos, aunque también, o sea, no es solamente, es algo con la opinión pública, cristiana y no cristiana, pero esas ideas de la libertad las hemos concretado, las hemos aterrizado en un proyecto político, ¿ok? O sea, más allá de las ideas de la libertad. ¿Y qué hay más allá de las ideas de la libertad? Un proyecto político con base en las ideas de la libertad. Las ideas de la libertad son ideas políticas, no son estéticas o teológicas, son políticas. Y la política en una democracia, nosotros somos antiviolencia, nosotros somos firmes partidarios de la democracia, aunque tenemos que corregir muchas imperfecciones, manchas y arrugas en la democracia que vivimos, pero en una democracia es a través de los partidos políticos, son los vehículos naturales. Entonces nosotros hacemos partidos políticos, uno en cada país, con ideas que mejor nos llamamos liberclásicos y no libertarios. ¿Por qué? Porque en Hispanoamérica la mayoría de los libertarios son anarquistas, son de Rothbard, y bueno, eso para mí es nada más que un pretexto para rehuir el compromiso de la acción política. Bueno, por eso nos llamamos liberclásicos, somos un proyecto político, el proyecto tiene una hoja de ruta de 8 pasos, todo ese material está en la red, se puede consultar, consiste básicamente en crecer, desarrollar partidos políticos completos, no meras maquinarias electorales, sino partidos políticos que tengan su base ideológica transparente, su programa de gobierno, el nuestro es derogar las leyes malas e impulsar 5 reformas, ¿okay? Y su representatividad explícita, ¿okay? Además de la maquinaria electoral. La idea es ir ubicando congresistas, no alcaldes o gobernadores, ni siquiera presidente, porque todavía nos falta mucho, digamos, sino congresistas en el Parlamento Nacional, porque ahí se dictan las leyes malas. Las leyes malas son las que atentan contra la vida, contra la libertad y la propiedad, y también contra la razón, el sentido común y la justicia. Tenemos un catálogo de leyes malas que contempla 52 clases o categorías de leyes malas. Nuestra propuesta es, primero, poner el tema en la mesa de discusión y segundo, llegar a derogar leyes malas que traen pobreza, miseria, estancamiento, criminalidad, baja productividad, poca inversión, poco o nada de ahorro, etc. Entonces, ese es nuestro proyecto político y yo creo que con el instituto que preside Aaron podemos ayudarnos mutuamente. El mensaje principal del instituto es, mientras más privaticemos, más respeto nos tenemos. Y es la única manera que sabemos hasta ahorita en que la gente de cosmovisiones diferentes, que tenemos que aceptar que vivimos en un mundo de cosmovisiones diferentes, puede vivir en paz y puede intercambiar.
los típicos ejemplos de cómo empezamos nosotros, más o menos para introducir la idea de los derechos de propiedad como punto de referencia para nuestra acción y nuestras ideas políticas y cómo representan la imagen de Dios hacia el orden social que Él quiere. Hay que empezar a dividir primero, antes que cualquier otra cosa, entre crímenes y vicios. Entonces es, como cristianos, basados principalmente en 1 Corintios 5, hay que aprender a separar las expectativas morales que tenemos dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, y las expectativas morales que tenemos de los no creyentes. Los no creyentes no van a actuar como cristianos y lo vamos a ver todos los días. Los amigos de nuestros hijos no van a actuar como cristianos. Nuestros amigos no cristianos van a actuar como no cristianos y por lo tanto tenemos que empezar a separarlo. Ahora, qué es lo que se debe de castigar físicamente? Los crímenes. ¿Cuáles son los crímenes? Las violaciones las violaciones de propiedad privada. Más no podemos concluir que todo lo que no sea una violación de propiedad privada necesariamente sea una virtud. Hay muchos vicios. El típico vicio con el que introduzco es cuando los hijos les mienten a los padres, cuando los amigos les mienten a otros amigos. Esos son vicios, más sin embargo, no son crímenes, porque no ha habido una violación de propiedad, a menos que haya fraude, y entonces ya estamos hablando de algo que se tiene que castigar o la fuerza física se tiene que utilizar. Todos los vicios se tienen que arreglar y se tienen que dar consecuencias, simplemente que las consecuencias sucede que no van a ser físicas. Cuando tiene que ver con derechos de propiedad, sí. Por eso somos cristianos y rechazamos el uso y abuso de los estupefacientes, las drogas. Sin embargo, no los vemos como un crimen, lo vemos como vicios que se tienen que arreglar. El típico ejemplo que doy es que en Portugal creo que en español tienen muy marcadas las diferencias entre legalizar y despenalizar. No recuerdo cuál es la específica, pero se despenalizó, se legalizó el uso de las drogas, pero si estás abusando de las drogas, como quiera se te exige que tu familia y que tus amigos te ayuden a salir de eso. Nadie te va a aplaudir porque estás metido en las drogas. Simplemente se trata como un vicio, no se trata como un crimen. Y de ahí podemos hacer un montón de ideas. Por ejemplo, algunas ideas que son muy comunes, los derechos de propiedad intelectual. Muchos de los libertarios lo ven como cuando alguien copia a alguien más, lo ven como si fuera no un crimen, sino como si fuera un vicio. Los comediantes hacen esto una y otra vez. Cuando un comediante copia al otro, en vez de tratar de meterlo a la cárcel, lo que hacen es se alejan y tratan de que es algo que hacemos en la iglesia con alguien que hace algo indebido dentro de nuestras iglesias. No tratamos de meterlos a la cárcel, lo que tratamos es de separarnos de ellos, es otra vez basado en 1 Corintios. De la misma manera, van a haber muchas acciones que en estos momentos los estados están metidos y hay legislación al respecto, como ustedes lo han dicho, hay ciertas reglas malas que objetivamente son malas, a veces no porque tengan malas intenciones, sino simplemente están mal guiadas y simplemente se tienen que derogar y la sociedad civil, los negocios, las familias, las iglesias, se tienen que encargar de ello porque no son asuntos de violencia física, son asuntos de cultura y por eso la cultura es muy importante y la cultura te debe dar consecuencias culturales. El ejemplo que le doy a mis estudiantes es si tú te copias, yo te doy un 0, pero no te meto a la cárcel. Le hago saber a todo mundo que no eres muy de confianza, pero no quiero que estés en la cárcel porque te copiaste. No está bien que te copies. Entonces, si empezamos a separar entre vicios y crímenes, podemos tener mejores relaciones con gente fuera de la iglesia porque tenemos que tener la expectativa que la gente que no es cristiana va a actuar como que no es cristiana. Van a tener muchos vicios que no son tolerables dentro de la iglesia, pero tenemos que tolerarlos cuando pasan fuera de la iglesia. ¿Hasta dónde va nuestra tolerancia? Principalmente el hecho que nos podemos separar, cómo nos podemos separar de ciertas acciones en las cuales no estamos de acuerdo, respeto mutuo a los derechos de propiedad. En la iglesia no se hacen unas cosas que sí se hacen en la casa de gente no creyente con la que no tenemos a veces ninguna coincidencia cultural. Tienen todo el derecho de existir y nosotros oramos para que ellos se conviertan, para que cambien sus costumbres y estamos listos para ayudarles. Pero eso es muy diferente de tratar de ponerle el mote de que es un asunto político. Hay muchos asuntos políticos
que no son asuntos políticos, que no, se les trata como asuntos políticos, pero en realidad son asuntos culturales que se tienen que tratar, y el instituto estamos muy enfocados en tratar de hacer la diferencia y no nada más decir, eso es cultural, no nos encargamos de ello. Decir, esto no es político, esto es cultural y lo vamos a tratar de solucionar. Problemas como el asunto de que todo lo que no te gusta es discriminación y todo lo que sí te gusta debe ser subsidiado por el Estado. Ese tipo de problemas se tienen que solucionar porque no todo es político, más sí muchas cosas son culturales y hay que diferenciarlas y tratar de solucionarlas respecto a su naturaleza. Es una violación de derechos de propiedad, se tiene que arreglar a través de la gobernancia, es un asunto cultural, todos tenemos que actuar para tratar de mejorar la cultura, porque eso es para el bien de nosotros, de nuestras familias, de nuestras iglesias y de nuestros prójimos, incluyendo los no creyentes. Las buenas costumbres cristianas no solamente mejoran la vida de nosotros, de nuestras iglesias, de nuestros amigos, pero también de la gente no creyente cercana y lejana de nosotros. Los más jóvenes de nosotros hemos aprendido de ustedes, como también de Ron Paul, con el cual nos identificamos muchísimo, y del Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad, que seguimos con mucho detalle y con mucha atención, además de Cato, Mises y Acton, que también nos han enseñado mucho. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Es más, dentro de lo que son crímenes, hay crímenes que no ameritan cárcel. Porque no hay peligrosidad en base a posibilidad de reincidencia y todo eso, para esos crímenes que no ameritan cárcel, nosotros enfatizamos mucho en la justicia reparatoria y compensatoria, centrada más en la víctima y en su reparación o compensación, si la reparación no es En posible. inglés decimos restitution, Sí, compensar tal vez. sí, sí, En sí. español no sé cómo se utiliza. Restitution o compensation. El Restitution, enfoque es la víctima, no el criminal. exacto. El enfoque es la víctima, no el castigo para el castigo para el victimario es la reposición, si es posible. Por ejemplo, si te robo el celular, te lo tengo que devolver. Eso se llama reparación. Ahora, si te corto un dedo, no te puedo te devolver el dedo, y eso amerita compensación. No siempre amerita cárcel y demás. Así que Lo más cercano a la restitución. hasta ahí estamos de acuerdo. Es más, en nuestro programa político lo resumimos en la fórmula 3x5 igual a 15. 3 políticas públicas, y la primera es la que tú mencionaste, privatizar. La segunda es desreglamentar. Y la tercera es abrir mercados a la competencia para quebrar monopolios y oligopolios. 3 políticas públicas en los 5 sectores claves de la sociedad, que son la política, la economía, la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones. Por eso es 3x5, 15. Mismas 3 políticas públicas en el orden de gobierno, ¿okay? Para separar a los partidos políticos del gobierno, porque hoy los partidos están esclavizados a los gobiernos. En el orden económico, que es la segunda reforma, las empresas también están esclavizadas a los gobiernos. Entonces, liberación de las empresas. Reforma número 3, educación también está encadenada a los gobiernos, entonces liberación de la educación. Y lo mismo con salud, o sea, atención médica y jubilaciones y pensiones. 3x5 igual a 15 es nuestro programa, ¿ok? Y nuestra identificación. Entonces, en lo que andamos y en lo que ustedes nos podrían ayudar mucho, si nos apoyamos mutuamente, es con los cristianos en un permanente forcejeo intelectual, porque por un lado tenemos a los católicos romanos, y por otro a los que no son católicos romanos, que aquí en Hispanoamérica en su mayoría no son protestantes, son evangélicos, carismáticos, pentecostales. No vienen de la Reforma Protestante, vienen de la calle Azusa, ¿okay?
Entonces, con esos dos grupos, católicos y evangélicos pentecostales, tenemos choques con frecuencia porque de su lado los católicos se inclinan hacia la izquierda. Eso en América Latina es una peste. Se inclinan a la izquierda porque te dicen que Jesús apoyaba a los pobres y creen que el comunismo es la solución para los pobres y tal. Y los evangélicos se inclinan por la antipolítica. No, no me hables de política. La Biblia no habla de política, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que sacar la Biblia y enseñarle. A los católicos también le enseñamos. El propósito es también que Jesucristo es el Señor de todas las cosas, el universo entero. Normalmente con la gente con la que trabajo le digo, antes de que pienses en política, antes de que respires, tienes que leer Hebreos 1. Cuando lees Hebreos 1, 2, 3 veces, luego ya vas a entender, oh, esto es lo que este es el propósito de la vida. La glorificación de Jesucristo, todos los ángeles lo adoran, así como todo el universo entero desea por la resurrección y la renovación de todas las cosas, porque el Señor Jesucristo es el dueño de todas las cosas. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es que así como tenemos que salir a ganarnos el pan de cada día, y tenemos que respetar y pedir respeto de nuestra propiedad privada, ese es un ámbito importantísimo en nuestra vida. Dentro de nuestras familias, dentro de nuestras casas, tenemos que respetarnos unos a los otros, hay orden. También en el ámbito político, si existe el ámbito político, en el ámbito político también los cristianos tienen que estar envueltos de una manera apropiada. Ahora, una cosa muy importante que a lo mejor creo que el gran problema en los Estados Unidos, a lo mejor no lo he visto tanto más, pero sí pasa, que hay una de las enseñanzas más importantes que creo que cualquier cristiano libertario puede hacer es enseñarle a la iglesia, principalmente, que existe la división del trabajo y especialización. Si nosotros les enseñamos cuáles son los principios políticos apropiados, no significa que tienes que estar hablando de política 24/7. Es más, a veces no hablamos del evangelio 24/7, simplemente porque no siempre hay necesidad de hablar a esos momentos, a sus contextos, en los cuales, y tenemos que estar listos para todo. No hay necesidad si aprendes de política, no significa que tienes que ser político. Si aprendes de evangelizar, no significa que tienes que estar evangelizando 24/7. Si aprendes de comercio, no significa que tienes que estar vendiendo 24/7. Simplemente son herramientas que todos tienen que aprender y que no siempre nos vamos a especializar. Yo no me especializo en comercio, yo me especializo en enseñar. Hay otros que se especializan en contaduría, yo no hago eso. Pero tengo que tener noción de qué es la contaduría, tengo que tener noción de qué es el comercio, porque la iglesia y la misión de la iglesia necesita absolutamente todas esas ramas. Otra vez en 1 Corintios, literalmente tiene un capítulo entero el apóstol Pablo hablando exactamente de la división de la división y especialización del trabajo. No todos somos iguales, todos somos igual de amados por nuestro Señor Jesucristo. No todos tenemos las mismas aptitudes. Sí. Aunque tengamos las mismas aptitudes, unas cosas más importantes de enseñar en economía es, aunque tengas las mismas aptitudes, a veces por cuestión de ventajas comparativas, no absolutas, a veces tienes que hacer cosas que no te gustan y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque hasta en las cosas que no nos llaman la atención, en esas también honramos a nuestro Señor. ¿Por qué? Por cuestión contextual. Y eso es parte de aprender buena economía, aprender buena política, buena teoría política, que no hay necesidad, hay que aprender de ciencia política, hay que aprender de buena economía política, economía política, ciencia económica. ¿De qué se trató el premio Nobel? Porque muchos economistas como yo estamos no muy contentos de quién se ganó el Nobel este año. Hay que saber por qué, porque a lo mejor después va a importar. Cuando hay una crisis económica y la gente vaya a hacer preguntas a la iglesia de los cristianos, tienes que estar consciente de lo que está pasando. No tienes que ser un especialista, pero tienes que conocer de lo que está pasando, porque todo el universo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo.
Eso es lo que yo he tratado de estarle diciendo mucho. No hay, por ejemplo, yo no me meto mucho dentro del, del, del instituto, por ejemplo, yo no me meto mucho en cuestiones culturales específicamente. Sin embargo, obviamente a veces tengo ciertas opiniones aquí y allá. O mi especialización es la economía, principalmente por cuestiones históricas y contextuales. Para que sepa la audiencia, yo nací en los Estados Unidos, por eso vivo ahorita en los Estados Unidos, pero crecí en Monterrey, México, y me convertí en un economista monetario, específicamente en cuestiones de dinero y banca, por lo que pasó en 1994 que cambió la vida, la vida de mi familia. Hoy, esos sucesos que pasaron conmigo cuando no era yo cristiano, yo me convertí al cristianismo ya en mis 20s, hoy los estoy usando para honrar al Señor, hoy. Todo eso que me pasó en los 90s y todo eso que le pasó a mi familia en los 90s. En la división del trabajo y en la especialización de la iglesia, todos vamos a tener algún tipo de trabajo especializado que nos va a tocar y a veces nos va a gustar y a veces no nos va a gustar, pero todo es para honrar al Señor. Por ejemplo, dentro del instituto, el CEO, Doug Stewart, él se especializa un poco más en los últimos 2 años en cuestiones de la teoría crítica e interseccionalidad. Él es el experto para dar respuestas. Por ejemplo, fuimos a Freedom Fest en Las Vegas, un convención de la gente que está interesada en las ideas de la libertad. La mayoría de las preguntas e interés estaban alrededor del aborto y de cómo lidiar con el asunto de las ideologías de identidad. Por lo tanto, como instituto, estábamos listos porque ya sabemos que iba a venir. Llevábamos unos 2 años preparándonos para dar respuestas a cómo lidiar con el asunto de feminismos, problemas raciales. En Estados Unidos saben que siempre hay tensiones, clasismo, y siempre estamos listos. Yo no soy especialista en eso, sé de ello y mucho de lo que he aprendido tiene que ver con lo que mis compañeros dentro del instituto, ellos sí se han especializado en ellos y yo he aprendido de ellos, así como ellos han aprendido de mí. Entonces los cristianos no le deben de tener miedo a la política, no le deben tener miedo al comercio, no le deben tener miedo al dinero. Dios es el dueño de todo, incluyendo el dinero. Hay que saber cómo manejarlo, hay que aprender cómo someter la tierra, cómo someter la tierra y todos los aspectos de la creación de Dios. Así es. Bueno, hablando de división del trabajo, ustedes están en la enseñanza, ¿ok? Ustedes, el Instituto Cristiano Libertario está en la enseñanza. Y nosotros estamos en la política, pero no, nos podemos ayudar, por ejemplo. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con la gente, vamos a decir, dentro del Partido Republicano y del Partido Libertario estadounidense. Tenemos muy buenas relaciones, conocidos, nos llevamos muy bien con todos, porque no es en las cosas que tenemos en común, no hay ningún problema. Entonces, Okay. eso nunca ha Nosotros, sido un problema. te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos mucho proyecto, más que idea de mucho proyecto. Perdón, déjame hacer algo claro. Nos llevamos muy bien con los republicanos que no son warmongers. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? Que no son Guerreristas. guerreristas. Nunca había escuchado eso, por cierto, en español. Nos llevamos bien con los republicanos que no les gusta que los Estados Unidos esté de metiche. No sé si sea la palabra correcta en toda Latinoamérica. Metiéndose en todos los problemas. Es cierto, Entrometiéndose en los problemas, en los problemas de otros. No estamos de acuerdo con eso. La militar es para defenderte, las armas son para defenderte, no para atacar. Entonces, para hacerlo bien claro, que no haya la gente que somos republicanos, le digo, no, nos llevamos bien con los que no son warmongers. Te agradezco que lo aclares porque cuando yo te mencioné a Ron Paul, pensaba en eso que tú acabas de poner en palabras. Okay. Exactamente. Sí, es bueno mencionarlo. Es Sí. muy bueno mencionarlo.
Sí, porque aquí en América Latina hay lo que llamamos la derecha mala. Nosotros somos la derecha buena, ¿ok? La derecha mala es muy trumpista, ¿ok? Y nosotros no. Estatista. Ahora, déjame que te hable un momentito de la Operación Retorno, que es uno de nuestros proyectos accesorios, digamos, complementarios del proyecto político. La Operación Retorno es lo siguiente. Si nosotros podemos crecer, colocar en el parlamento de cada país congresistas suficientes como para empezar la batalla contra las leyes malas, tanto las leyes malas inspiradas en el liberalismo clásico contra la propiedad, contra la economía, las empresas y demás, como las leyes malas inspiradas en el marxismo cultural contra la vida, el matrimonio y la familia. ¿Okay? Si nosotros podemos poner congresistas para luchar contra las leyes malas e impulsar luego las 5 reformas, podemos sacar a los países latinoamericanos del marasmo, del barranco en que estamos todos, ¿ok? Por culpa de la izquierda, tanto clásica Hasta como Chile ahora. cultural, sí, tanto clásica como cultural, ¿ok? Y entonces habría aquí las oportunidades que gente como tú y como muchos millones de latinoamericanos fueron a buscar a Estados Unidos porque aquí no había esas oportunidades. Nosotros ofrecemos, si aplicamos nuestro programa, más y mejores oportunidades aquí, como le decimos nosotros, aquí en tu país, en Honduras, El Salvador, Argentina, Chile, lo que sea. Entonces, muchos hispanos como tú han tenido una meritorísima carrera en Estados Unidos y se encuentran bien y no se van a regresar a México, ¿ok? O a Yo voy y otro país. vengo, digo. Digo yo, voy y vengo muy seguido. Sí, yo sé, pero me refiero que la operación retorno es para mucho hispano que no la está pasando bien en Estados Unidos, que lamentablemente ha roto su familia, ha dejado su entorno natural, ha dejado su país, ¿ok? Y no siempre o no todos han encontrado las oportunidades que fueron a buscar y están pasando por dificultades y problemas y muchas veces creando problemas en Estados Unidos por culpa del estado de bienestar, ¿ok? El welfarismo y demás. Entonces, Operación El Retorno. californismo le llamo. ¿Ah? El californismo le llamo. Ok, californismo, está bien. En contra Entonces, del tejanismo. exacto. Entonces, no todos se pueden mudar de California a Texas, aunque muchos ya lo han hecho, ¿ok? Pero a los que están pensando en tal vez mudarse aquí de nuevo, o sea, retornar, regresar, volverse, porque no le están pasando bien, sea donde sea que estén en Estados Unidos, o en Europa, que hay no pocos, o en otro país que no es el suyo, de América Latina. ¿Ok? Entonces, esa operación retorno, nosotros quisiéramos difundirla en Estados Unidos y ahí donde ustedes nos pueden ayudar a nosotros, un ejemplo nada más, a difundir ese sueño, ese proyecto, proyecto 5 reformas y operación retorno que nosotros tenemos. No Sí, sé cómo lo ves, Aaron. nuestra idea de alcanzar Sí, a la comunidad hispana empieza en los Estados Unidos, en la comunidad hispana de Estados Unidos, y de ahí se expande ahora, Dios gracias, a Latinoamérica entera. Entonces, es global, obviamente, el enfoque siempre va a ser, empezamos en Estados Unidos, por mi propio contexto cultural, empezamos en México, a Dios mediante vamos a tener un congreso en Monterrey en enero, febrero, enseñando clases de economía, principalmente a familias homeschoolers
En español no sé cómo se diga homeschooling, disculpa. Escuela en casa. ¿Escuela en casa? Ok. A familias que llevan la escuela en casa, que es un movimiento muy importante, no solamente para los cristianos, pero una conexión tremenda entre el mundo cristiano y el mundo libertario, es que hay muchos libertarios no cristianos que entienden que la educación estatal no es apropiada, es simplemente por cuestión técnica, es inferior a la educación privada. Y cuando hablamos de privado, no nada más hablamos de una escuela privada donde pagas, estamos hablando en la casa, en la cultura, en tu familia. Y es de las personas con las que más puedes aprender, a todos mis estudiantes, digo, ustedes han aprendido mucho más de uno o dos tíos y tías que de muchos de sus maestros. ¿A poco no? Dices, claro, Leo. Y todas las historias que me traen, que son excelentes, normalmente tiene que ver con algún contexto, ya sea de su iglesia, algún contexto de lo que vivieron con sus familias. Esa educación, de hecho, en inglés lo utilizamos mucho, se utiliza mucho decir, lo que debemos de acabar es con la escuela, no con la educación. Dice, no es tan orgánica, es un orden planeado muy rígido, no es tan espontáneo como debería de ser. La educación en casa es mucho más espontánea, mucho más orgánica, mucho más natural, mucho más descentralizada, aborda todas las idiosincrasias necesarias para el contexto del individuo, ya que el individuo es tan importante para los libertarios, para el cristianismo, hay que respetar el contexto idiosincrático y cultural en el cual crece, y la casa es el contexto más importante, a lo que le llamo yo el orden social personal, el orden social íntimo, y eso se tiene que respetar. Vamos a empezar así, vamos a empezar tratando en Monterrey, ojalá en un futuro en Perú, ojalá en un futuro en Argentina, ojalá en un futuro en toda Latinoamérica. Uno de nuestros miembros del ala hispanoparlante del instituto, algunos son venezolanos. Obviamente, si algún país de Latinoamérica necesita la libertad, necesita el respeto a los derechos de propiedad, necesita muy buena teoría monetaria, no es nada más Argentina, Venezuela mucho más en estos momentos, ¿verdad? Y hemos estado aprendiendo mucho de ellos, que Dios los bendiga, su experiencia debe de servir de una enseñanza muy fuerte para el resto de latinoamericanos y para el resto de la iglesia a través del mundo. Sí, cómo no. Yo personalmente soy medio venezolano, porque viví la mayor parte de mi vida adulta en Venezuela. Tengo una hija venezolana, pero que vive en Colombia. ¿Ok? ¿Hay necesidad? Entonces, yo entiendo muy bien el problema de Venezuela y tengo muchas relaciones con gente de Venezuela, tanto dentro del país como fuera. Ahora, homeschooling, o sea, escuela en casa. Nosotros yo soy viejo, ya no tengo hijos en edad escolar, pero todos los de 30, 40 años de nuestro movimiento que tienen hijos en edad escolar, casi todos son escuela en casa, casi todos, ¿ok? Son padres homeschooler, escuela en casa. Entonces, muchos usan el trivium, aquello de gramática, retórica, lógica, medieval, cristiano, el trivium. Tenemos mucha experiencia. Educación clásica, ¿no? Algo así Sí, le llaman sí. en Estados Unidos. Educación clásica o liberal clásica a veces se llama también. Entonces, pero y esos hijos educados en casa, después en la universidad tienen mucho mejor rendimiento que los otros o que el promedio, ¿ok? Pero de todos modos, enfrentan el mismo problema al salir de la universidad o a veces al salir del secundario, entrar en mercados de trabajo que son muy rígidos y no hay empleo suficiente. El desempleo, el subempleo, sobre todo juvenil, ¿okay? La carencia del primer empleo para adquirir experiencia, todo eso, son cosas del capitalismo maduro, del capitalismo liberal, que no hay en América Latina.
Entonces enfrentamos ese problema y por eso les invitamos, les convocamos a hacerse parte de nuestro proyecto político, ¿ok? Y participar. Por ejemplo, en marzo del año que viene, 2023, tenemos nuestro octavo edición del Foro Liberal de América Latina. Lo hacemos en el mes de marzo siempre, recordando el 19 de marzo que es el aniversario de la Constitución de Cádiz española, que tuvo cierta vigencia, aunque corta, aquí y fue una constitución liberal. Incluso de ahí sale la palabra liberal, que no existía en inglés. ¿Ok? Entonces, llevamos ya, esta va a ser las 8 ediciones, y va a ser en México, va a ser en tu país. No en Monterrey, sino en Puebla, pero de Monterrey va a venir mucha gente también. A nosotros nos ayudaría muchísimo si ustedes, Christian Libertarian, nos ayudan a hacer propaganda en Estados Unidos, porque tal vez algún hispano quisiera venir y participar aquí de nuestro octavo. Publicidad. Bueno, sí, publicidad, pues claro, difusión, llamémosle propaganda, difusión, ¿ok? De nuestro octavo foro, nosotros podríamos enviarte los materiales, va a ser el 17 y 18, si Dios quiere, de marzo 2023. Lo hemos hecho en un país distinto, salvo con el asunto de la pandemia, que lo hemos tenido que hacer casi exclusivamente virtual, pero esta vez lo vamos a hacer tanto virtual como presencial. Tenemos gente suficiente en México y en Monterrey también, ¿okay? Como para tener una nutrida concurrencia. Y nos gustaría muchísimo si gente hispana en Estados Unidos se entera y puede hacer un viajecito, ¿ok? Dependiendo sus condiciones de migración y todo eso, ¿ok? Los que puedan. Los que puedan, exactamente, los que puedan hacerse un viajecito para conocernos mejor, para integrarse más con nosotros, porque en Estados Unidos vive prácticamente 1 de cada 4 o 5 hispanos nacidos aquí, ¿ok? Según las estadísticas, aunque muchos, como te digo, por la inflación y otros problemas que hay en Estados Unidos, que tú conoces mucho mejor que nosotros, están pensando en retornar. Bueno, pero ¿retornar a dónde? Al mismo país de siempre, desordenado, injusto, desigual y... a veces peor. A veces peor, sin duda, sin oportunidades. Nosotros insistimos mucho en que la migración tal como se ha dado de aquí de Hispanialandia a los Estados Unidos ha roto familias. O sea, hay demasiados casos de familias rotas, incluso familias cristianas, ¿ok? O sea, gente que se va y se queda y se olvida de su familia y hasta forma otra familia. Aquí en América Latina hay muchos países que dependen casi exclusivamente, familias de bajos ingresos, de las remesas que envían de Estados Unidos. Y las remesas también han disminuido, porque los ingresos de los hispanos en Estados Unidos han disminuido en no menor cantidad, y Su ya poder no adquisitivo hay, ha disminuido. y no hay ya para remesas. Entonces, todos ellos son los problemas políticos de Hispanoamérica, en lo cual la enseñanza de ustedes nos sirve muchísimo para enseñarle a los cristianos que Dios no quiere eso, y Dios en su escritura, en la revelación hebrea y griega, ha diseñado un plan para los gobiernos. ¿Para qué están los gobiernos? ¿Están para enseñar y educar? No. ¿Están para curar a los enfermos? No. ¿Están para atender a las viudas y a los huérfanos? No, para nada. Entonces, ese desorden gubernativo
alternativo que nosotros llamamos estatismo, del cual la corrupción que tanta histeria despierta aquí, la corrupción es solo un síntoma, no es el problema. La corrupción es como el pus que sale de una herida infectada. El problema es la infección y no el pus que se puede limpiar con un pañuelo. Los incentivos no están alineados, por lo Así tanto es. la corrupción va a brotar. Así es. El Entonces, típico ejemplo que utilizo es, nada más vean, el sistema surcoreano con el sistema norcoreano. Exactamente el mismo tipo de persona, la misma cultura, todo empieza exactamente igual. Simplemente tienes un sistema político y una estructura, un respeto a los derechos de propiedad muy distinto, y dos pueblos que son casi idénticos terminan en lugares completamente diferentes. sí, nosotros insistimos mucho en el tema de los incentivos. Si tienes una herida infectada y sale pus, el pus lo puedes sacar con un pañuelo, pero la infección se queda, ¿ok? Y a las pocas malas horas leyes. te va a empezar a salir pus de nuevo. El problema de la corrupción se resuelve achicando el Estado, pero no achicando sin criterio. Nosotros tenemos un criterio que es el criterio bíblico y clásico. El Estado está solo para seguridad, justicia, infraestructura y nada más. Todo lo demás tiene que ser privado: economía, educación, medicina y jubilaciones y pensiones. Ese es nuestro programa. Profe, vi la discusión que tuvo en este cosa con los rothbardianos. Y, o sea, la introducción es esto. A Rothbard se le tiene que entender en su contexto. Traducido a la derecha buena, vamos a ver, que es el lenguaje que ustedes utilizan. Traducido a la derecha, él no estaba hablándole en los 70s, 60s, no le estaba hablando a la derecha buena. Él estaba hablando a la izquierda que quería ser pacifista, antiguerra. Sí, sí. Entonces, cuando él dice, hay que privatizar todo y hay que encontrar cómo hacerlo porque va a ser más eficiente, utiliza la palabra anarquismo porque su audiencia le dice, mira, somos igualitos a ustedes, anarquistas, solamente que de manera de propiedad privada, va a ser más efectivo. Si lo traducimos a lo que queremos ahorita es bien sencillo. Un sistema rothbardiano, o de hecho uno de los economistas y pensadores más cercanos al instituto sería Robert Murphy, no sé si están familiarizados con él. Si buscan, tuve una conferencia acerca de su libro, lo tradujeron al inglés. Ok, si privatizamos todo, incluyendo la justicia y la defensa, tenemos la responsabilidad, si estamos saliendo con ideas muy fantásticas o muy nuevas, tenemos nosotros la responsabilidad de dar como diríamos en inglés, el blueprint, no sé cómo se diga en español, que sería la lista, la forma, el esquema, así como ustedes lo han hecho con las 5 reformas, mira, así va a ser, no nada más estamos hablando por hablar, hay un orden y de ahí nos basamos. Entonces, Robert Murphy, que es muy cercano a nosotros, vamos a decir que yo soy su traductor, su vocero al mundo hispano, es todo lo que existe así como estamos ahorita, pero privado. Huerta de Soto, así simplemente es todo lo que existe en estos momentos. España no va a desaparecer, México no va a desaparecer, Texas no va a desaparecer, nada, Texas nunca va a desaparecer. Simplemente es lo que existe ahorita, privado es más eficiente. Así de sencillo. ¿Cómo va a ser? No tiene que pasar mañana. Mañana podemos privatizar, y de hecho eso es lo que pasó en la Unión Soviética. Se empezó a descentralizar y para el momento que se dieron cuenta, se acaba la Unión Soviética, pero ¿qué siguen? Las naciones siguen ahí, los pueblos siguen ahí y simplemente tienen un sistema diferente. Lo que Rothbard, traducido ahora, vamos a llamarle a través de Robert Murphy, es simplemente hay que privatizar todo lo más que se pueda, hay que encontrar formas de hacerlo. El que se ponga, ¿cómo se dirá sangrón? El que se ponga quisquilloso respecto a las formas de cómo privatizamos, no está viendo hacia adelante que es mejor privatizar a hacer, vamos a decirle, a ser quisquilloso. El ejemplo que normalmente doy es, ahorita los sistemas de teléfonos en México, y me imagino que en otras partes de Latinoamérica, son mejores que en los 90s y se notó inmediatamente cuando se privatizaron, porque Telmex, que era la compañía privada,
la compañía estatal, disculpa, de teléfono, da un servicio inferior y cuando se privatizó, en unos años empezó a dar un servicio mejor, a pesar de un montón de cosas. Y no se hizo bonito, a veces hasta se hizo de manera, no se hizo de manera súper clara quién era quién, cómo, simplemente se permitió la privatización, se permitió la libre competencia, otras compañías entraron a competir, se tardó un tiempo, pero ahorita los mexicanos, y me imagino que otros hispanos, tienen mejores sistemas, servicios de telefonía mejores de los que tenía antes. Es todo lo que estamos diciendo. Ahora, las batallas que tengan con los, ¿cómo se le diría? Rothbardianos, anarquistas, como le quiera llamar. Sí. Eso es personas que son gente muy quisquillosa, peleándose por el significado de palabras en vez de por cuestiones de contenido. La pregunta ahí es bien sencilla. ¿Qué era lo que Rothbard proponía? Lo que hoy propone gente como Libertarian Christian Institute y como Robert Murphy. Las instituciones privadas, es más, el mismo Bastiat hablaba de ello. Todo lo que queremos ahorita, todo lo que tenemos ahorita existe porque hay una demanda de ello. Los seres humanos necesitan orden, necesitan comida, necesitan comercio, necesitan transportación. Simplemente cuando es privatizado, los incentivos están mejor alineados y van a funcionar mejor. Sin duda, sin Sí, duda. eso es Rothbard. Sus seguidores en línea, yo no me meto absolutamente nada. Separen completamente a Robert Murphy, separen completamente a Rothbard, porque son cosas completamente diferentes. Pero, Porque los activistas en línea muchas veces son gente que acaban de descubrir algo y andan en su, le decimos en inglés cage stage. ¿Cómo se llama cage stage? No sé, pero los acaban de salir. Caja. Sí, los acaban de sacar de la caja y andan como locos. Sí, sí. No, una cosa es, vamos a privatizar. Es más, el mismo Rothbard fue tremendamente pragmático, siempre, no nada más en sus últimos años, siempre hizo alianzas con la derecha popular en sus últimos años y era muy crítico de muchas cuestiones. Rothbard no se limitaba nada más a cuestiones políticas, hablaba de cuestiones culturales, sin miedo, en los 80s y hasta los 90s, sin miedo habló de cuestiones culturales. La meta para él era privatizar las cosas y la pregunta era no si lo que estoy proponiendo es el ideal. La pregunta es, ¿el siguiente paso es más cercano o más lejano a privatizar? Es la única pregunta que él tenía. Pero Y así no le llamamos. permíteme que te cuente lo que pasó, lo que pasa con Rothbard en América Latina. En América Latina, esta gente, más que a Rothbard, sigue a Ronald Conkin III. ¿Ok? Bueno. Los que yo conozco no, por cierto. Son como pianos bueno. y eso. A Ronald Conkin III. Pero sí te entiendo. Sí. Ahora, que Ronald Conkin III fue un tipo que de las premisas de Rothbard sacó unas conclusiones antipolítica, antipartidos, antielecciones, antidemocracia. El mismo Rothbard, todavía en vida, le reclamó, a mi juicio, sin ningún derecho, porque si Rothbard había hecho ese cosa que llama anarcocapitalismo, bueno, si es el anarcocapitalismo, entonces la conclusión lógica fue la que sacó Ronald Conkin. Nada de política, ni partidos, ni democracia, ni elecciones, ni nada. Pero bueno, aquí en América Latina es muy difícil para una persona liberal o de ideas libertarias, de ideas de la libertad, como quiera, es muy difícil hacer un partido político, hacer campaña electoral, presentarse, postular candidatos y ganar elección. Entonces, el anarcocapitalismo les da una perfecta coartada, un pretexto, una justificación para quedarse en su casa haciendo tweets. Bueno, ahí es donde está el asunto. En el contexto de Rothbard, la conclusión lógica no es Conkin, la conclusión lógica es Robert Murphy. Se tienen que privatizar las cosas. Sucede que para privatizarlo se tienen que pasar leyes. Así es. Esa es la conclusión lógica de lo que Rothbard enseñó. Rothbard estaba tratando de hablar, todo lo queremos privado. Para ustedes, gente de izquierda pacifista, porque esa era ahora sí, literalmente, de los sur, de la gente que es de izquierda, que nosotros podemos tener algo en común es a la gente que es pacifista, a la que son más pacifistas o por lo menos antiguerra. Ahí está diciendo, así como ustedes quieren,
paz y lo que tú quieras, nada más hay que respetar los derechos de propiedad de todo privado. Traducido en su contexto a hoy, si no le gusta llamarle narcocapitalismo, a mí, la verdad, ni me interesa. A mí cuando me dicen, ¿qué es lo que tú propones? Un orden social privado. Así como tienes en tu casa, el gobierno te tiene que decir cuáles son tus reglas. O por ejemplo, uno de los mejores ejemplos son, y en México es muy común, las colonias privadas. Hay unas colonias privadas que tienen mesas directivas con reglas muy estrictas y las zonas comunes y cómo pintas. Hay otras comunidades, otras colonias, que el que se encarga de las reglas no es una mesa directiva, sino es la compañía constructora. Dentro del rothbardianismo, ya no me gusta utilizar la palabra narcocapitalismo, o dentro de las ideas de Robert Murphy, la idea es esas dos, mientras se respete la propiedad privada, que incluye renunciar muchas veces a el color que pintas tu casa, las horas hasta que puedas hacer ruido, cualquier cosa que cada colonia privada crea apropiada, así como cada iglesia, cada congregación va a tener ciertas reglas muy idiosincráticas y muy contextuales, así tiene que ser toda la sociedad y nos tenemos todos que respetar. Lo que Conkin haya tratado en su mente de concluir simplemente malinterpretó el contexto histórico en el que Rothbard estaba tratando de comunicarse con la izquierda, hasta que después, históricamente, se cansa de la izquierda y dice, ¿sabes qué? Se me hace que la derecha popular respeta más los derechos de propiedad, entonces él se mueve a tratar de alcanzar a la derecha popular. No, Este es el Rothbard histórico. nosotros eso lo entendemos perfectamente. Es más, nosotros también tratamos de tender puentes con las bases de la izquierda. Pero de la misma manera que Rothbard en su contexto fue por el lado del pacifismo y la guerra, nosotros tenemos que ir por el lado de la pobreza y la miseria para tender, Completamente de acuerdo. para tender puentes con la izquierda. Y más que pasar leyes, a nosotros buscamos derogar leyes. A eso me refiero. Sí, Eso me refiero. porque nosotros, acción política. Sí, porque nosotros teníamos, los hispanos, hasta hace 50 o 60 años, teníamos unos códigos o leyes ordinarias que no eran nada malas, eran muy buenas, respetuosas de la vida, la libertad y la propiedad, ¿ok? Heredados del siglo XIX, pero más o menos hacia mitad del siglo XX, esos códigos que eran leyes buenas se empezaron a reformar y a reemplazar por leyes malas. ¿Okay? ¿El cambio entre 1800 y 1900? ¿Es cuando empieza? ¿O a qué se está refiriendo? No, entre fines, esas leyes tienen origen en la segunda mitad del siglo XIX. Y fueron buenas, y fueron vigentes en la primera mitad del siglo XX, pero hacia los 50 del siglo XX empezaron a hacerse reformas y leyes nuevas que eran malas. Sí, yo sé que Venezuela y Argentina fue exactamente cerca de los 50 cuando empiezan a cambiar. Aquí todos estos países son iguales, inspiradas en el marxismo clásico, pero esas leyes le dieron el poder a la izquierda para en los primeros años del siglo XXI ya empezar con el marxismo cultural, aborto, matrimonio homosexual, adopción parental, etc. Entonces nosotros estamos en una lucha contra las leyes malas viejas y contra las leyes malas nuevas, ¿ok? A veces le decimos el izquierdismo cultural es un mandato federal de que todos tienen que sonreír contra su voluntad. Correcto. Así es. Y entonces, bueno, ahí entramos, nosotros estamos en esta posición incómoda, Aaron, que tú seguramente la conoces, de tener que abrir debate en varios frentes, ¿ok? Nosotros estamos, mira, en el frente católico, en el frente evangélico y pentecostal, en el frente de los libertarios, en el frente de la izquierda y en el frente de la derecha mala. Tenemos 5 frentes que atender, ¿ok? Y se van a multiplicar, así que hay que estar listos. Sí, claro que sí. ¿Ok? Entonces,
tenemos 5 frentes que atender y se nos hace muy difícil, se nos pone muy difícil. Por eso nosotros te agradecemos muchísimo este diálogo, la disposición a colaborar. Nosotros pensamos que ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Ya lo han hecho. Hemos estudiado y aprendido mucho con publicaciones de ustedes. ¿Ok? Gracias, qué bueno. Ahorita nos gustaría que fuera de ida y vuelta y que nosotros los apoyamos a ustedes y los ayudamos a difundir a ustedes. Y ustedes... Del 2022 para adelante, cualquier error que vean ahí me pueden echar la culpa a mí, porque fue cuando empecé a ser editor de la página web. Cualquier error antes del 2022 no fue mi culpa. No hay errores ahí. No hay. No, Nosotros bueno. usamos muchas... Tratamos de ser la más alta calidad de información. En la fuente de ustedes y la fuente Rompol no hay errores. En otras fuentes tenemos que tener cuidado y andar andar como decía el apóstol Pablo, mire todo, pero deseche lo malo y retenga lo bueno. En las páginas de ustedes no hay nada malo, así que se puede mirar y recomendar con entera confianza. Cuando terminemos de publicar, ya tenemos el texto. El libro de nosotros de Faith Seeking Freedom son más o menos unas 101 preguntas acerca de la relación entre la libertad y la fe cristiana. Ya lo traducimos al español. No es lo mismo que está en la página web. En lo tratamos de enfocar, no simplificar, sino enfocar. Hay una pregunta, se da respuesta, y si quieres más información, te damos a dónde ir, páginas web, otros libros, y así nos vamos más o menos unas 101 preguntas acerca de la relación entre la libertad política y la fe cristiana. Ya que lo tradujamos en español, vamos a abrir nuestra página en español también. Vamos a estar escribiendo contenido original de los libertarios cristianos hispanos y traduciendo algunas de las partes más importantes, algunos de los escritos más importantes y artículos más importantes, más prominentes de la página anglosajona. Así que yo creo que más para adelante podemos seguir teniendo interacción respecto a los contenidos y Dios mediante respecto a algunos de los congresos y así. Ok, mira, Aaron, resulta que ustedes usaron el formato catecismo, porque eso de pregunta y respuesta, bueno, Sí. nosotros... Se lo vimos a Lee Strobel y a Hanegraaff, si estoy en lo correcto. Hay una pregunta y se las contestamos y más allá les damos, pero sí obviamente viene de los catecismos históricos. Nos está yendo muy bien en 3 países, Perú, Guatemala y México. En esos 3 países nos está yendo muy bien. En los otros, más o menos, especialmente donde tenemos presencia, que es Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, por todas las dificultades que hay, a pesar de que yo soy medio venezolano, y Argentina, porque es un país horrible, y no hemos podido entrarle, a pesar de que yo, la otra mitad, soy argentino. ¿Okay? No, Argentina es un país muy difícil, o sea, es la versión 2, 3 rayitas menos que Venezuela, pero pues estamos en problemas. Sí. De hecho, normalmente me gusta trabajar mucho con el doctor Zanotti y con economista Natalia Motil, porque desgraciadamente, digo, suena extraño, pero les aprendes mucho. O sea, las leyes locas, creo que fue Adrián Rabier que dijo, el mejor lugar donde puedes aprender de teoría monetaria y de qué no hacer, literalmente es vivir en Argentina y estar viendo el día a día de lo que es su gobierno. O sea, la cantidad de aprendizaje, por ejemplo, por cuestiones históricas, aparte de ser economista, también soy politólogo, y una de mis áreas de especialización es los mecanismos que el priismo usaba en cuestión de el desarrollo de redes electorales, y ese es exactamente el mismo mecanismo que utilizaba Chávez, y es el mismo
mecanismo que utilizaba el peronismo histórico. No estamos hablando nada más de ahorita, estamos hablando de Sí, sí. años, de años y años. Y la cantidad de teoría y práctica política que aprendes de seguir la política del día a día en Argentina, y es increíble que aprenda uno, lo que aprende uno. Desgraciadamente, y admiro mucho a los argentinos, libertarios y cristianos que tienen que aguantar eso, los admiro bastante. Yo sé que es muy difícil y siempre estamos listos para tratar de ayudarlos de una u otra manera, porque sabemos que la vida no es fácil para ellos. O sea, Sí, la vida diaria y la vida política no son sencillas para ellos. sí, sí, yo gracias a Dios me fui de Argentina bastante joven y fue, digamos, humanamente hablando, la mejor decisión que tomé en mi vida. Claro, ¿no? Porque- Yo me fui de Monterrey, que amo Monterrey con todo mi corazón. Pero Vivo cerquita, pero ok, el punto es que sí me si fui. nos puedes ayudar a dar algún paso en Argentina, por ejemplo, con Natalia Motil, ¿ok? Con Zanotti tenemos relación, pero fría, ¿ok? Porque Distante. no por culpa de él, sino por culpa de Argentina, de los argentinos que viven encerrados en una caja y fuera de esa caja, que es Argentina, no son capaces de sacar la nariz ni los ojos para ver lo que pasa incluso en el país de al lado, ni hablar de China o Rusia. ¿Okay? Yo lo que veo mucho es, en ese tipo de cuestiones, incluyendo hasta los venezolanos, es los problemas son tan intensos del día a Sí, día sí, que hasta aunque quieras, sí. no le puedes poner mucha atención si a Estados Unidos simplemente porque salen salen en la televisión, así que contra tu voluntad aprendes qué está pasando en Estados Unidos, pero la vida de diario en Argentina y en Venezuela, me imagino que es la vida política del Así día a es. día es exhaustive, o sea, te Exhausto. exhausta, ¿no? Sí, Exhaustiva, agotadora, 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 exactamente. agotadora. Por eso simplemente oro por ellos y les deseo lo mejor, porque es difícil. Ok, mira, hablando de Rusia y China, nosotros seguimos fielmente la posición de Rompuy, ¿ok? Tanto contra las guerras comerciales con China, como contra las sanciones a Rusia y ese tipo de cosas. Sea lo que pase en Rusia y China, haga lo que haga el gobierno chino y el gobierno ruso, es un hecho que en la Guerra Fría no vivimos. Es No, un para nada. hecho que el comunismo de la época de la Guerra Fría ya no existe en Rusia y no existe en China. Podemos discutir sobre lo que hay, pero lo que no hay es un hecho y sobre los hechos no se discute. El problema con los trompistas y los republicanos neocons y halcones y todo eso, y sus seguidores y fanáticos aquí en América Latina, es que Que nos son venden bastantes. el cuento de que, sí, en Rusia comunismo, China comunismo. Por favor. Es un mundo ¿Okay? diferente. Ajá, eso es todo. Eso es todo. ¿Ok? Podemos discutir mil veces lo Los que detalles. hay, pero nos están engañando, nos están queriendo Están hacer... confundidos. Yo lo que he Ajá, visto hasta el mismo Trump, no entendieron el contexto de lo que están viviendo. Literalmente no. Y porque honestamente, una de de las enseñanzas hayekianas es que nosotros construimos nuestro entendimiento, nuestra epistemología en órdenes sociales muy pequeños y tratar de entender los órdenes sociales extendidos, no nada más la ciudad, el Estado-nación las relaciones internacionales, sí. es un mundo tremendamente complejo que no va a ser fácil ni para los políticos ni para el votante promedio entender todas las complejidades. Por ejemplo, hasta los más expertos no podían vaticinar que Rusia iba a empezar el ataque total en Ucrania. Nosotros no nos hemos metido mucho en el asunto, tenemos otras prioridades, y tenemos amigos muy cercanos al instituto que son ucranianos, otros que son rusos, y les deseamos lo mejor. No queremos que los Estados Unidos tienen que estar metidos simplemente porque no es su guerra, punto. Así se acaba, es tan sencillo como eso, no es su guerra y es guerra de alguien más. Y y simplemente no iba a ser fácil y no, durante los años de Trump
tratamos de alcanzar a la gente Trump, porque muchos de ellos van a nuestras iglesias. Culturalmente en los Estados Unidos, mucha gente que es trumpista, no sé si sea información de más o no, pero una de las cosas interesantes de la elección de Trump es que dentro del Partido Republicano, el patrón era, si eres republicano no religioso, de los republicanos no religioso, estás más dado a seguir a Trump. Los más religiosos dentro del Partido Republicano durante la elección de Trump interna eran más dados a votar por otros, digo, cualquier otro de los candidatos, que te decía que en una porción muy grande del movimiento Trump hay gente que es cercana a la iglesia, mas no son internos de la iglesia, y aparte de explicarles política, libertad, respeto, comercio, cómo están las relaciones internacionales ahorita, al mismo tiempo los alcanzamos con el evangelio, Ok, que es muy necesario. pero es que mucho de eso pasa aquí en Hispanoamérica también. Me refiero a la simpatía evangélica con Donald Trump. ¿Ok? Entonces, y con los republicanos halcones y guerreristas y todo eso, y que tiene mucho que ver con el complejo militar industrial, ¿no? Eisenhower. Claro, Ok. claro. Entonces, te vamos a pedir un favor, que nos puedas, como vives en Texas, que nos puedas contactar con alguien del Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad, con el cual podamos tener intercambio, o sea, alguien que se pueda comunicar con nosotros y mantener una comunicación. Muy Porque probablemente. de los grandes referentes, ustedes y Donald Trump son los que nos representan. ¿Ok? ¿Nosotros y quién? Y perdón, Ron Paul, me confundieron. Ah, ok. A ver, ¿cómo? Perdón. ¿En qué? Ustedes y Ron Paul nos representan sin reservas, sin peros, ¿ok? Y queremos tener contacto con el Instituto Ron Paul. Bien. Pues un gustazo entonces. ¿Hay algo más? Por mi parte no sé la tuya. No, yo creo que no. Nada más reenfatizar al mundo hispano. Ok. De parte de los rosbardianos intelectuales, no los rosbardianos de alcantarilla, algo así dijo vi en uno de sus tweets por ahí había este tipo de palabras. Lo que Rothbard quería era un orden privado, igualito al que ves cuando vas a un mall, sería que una plaza comercial. Sí, un centro comercial. Un centro comercial, hay seguridad privada, quien se porta mal lo sacan, no es un desorden. Utilizó la palabra anarquía casi como si fuera histórico para acercarse a unos, pero confundir a los otros. El propósito del libertarianismo que viene nada más de Rothbard, de Nozick, es privatizar, porque no hemos notado lo más que se pueda, no somos idealistas, somos realistas, que los órdenes privados tienen mejores incentivos para a lo que decimos en inglés human flourishing, en español todavía no. Florecimiento humano. El florecimiento humano, los incentivos privados siempre están mejor alineados que los incentivos estatales. Por lo tanto, tratamos de privatizar y promover lo más posible porque necesitamos un orden privado. Lo que menos queremos es el desorden. Exacto. Lo que sucede es que nosotros defendemos el concepto de gobierno limitado, que no es minarquismo. Ese rótulo de minarquismo es una tontería inventada. Nosotros somos gobierno limitado. ¿Ok? Para eso utilizan la palabra. Mis amigos que serían minarquistas simplemente lo utilizan para Okay. comunicar eso. No, Okay. no creo que sea una teoría más. Y en cuanto al tanto. anarquismo, yo les digo a los anarquistas, así como Milei les dice a los comunistas, les pago el pasaje de ida a Cuba, yo les digo a los anarquistas, les pago el pasaje de ida a Somalia. No, ahí donde está el asunto. Lo que ellos quieren decir es, te van a decir, y saben lo que están hablando. Dicen, no, págame el pasaje al centro comercial. El centro comercial es lo que yo tengo en mente. O, el otro ejemplo que yo utilizo es los clubes deportivos privados. Sí. Tienen dueños, Sí. hay votaciones, hay reglas, si no las sigues te sacan. ¿De qué es orden? Es orden. Entonces, un rothbardiano que sabe lo que está hablando, que muchos no,
te va a decir, no, 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 lo que nosotros queremos decir es algo privado. Págame el pasaje porque quiero ir a nadar a Sí. a privado. Y de hecho hay muy buenos ejemplos. Ahorita en Monterrey por lo menos y muy probablemente en otros lugares, hay lugares, vamos, que le podrías llamar órdenes rosbardianos o órdenes privados. Por ejemplo, que los clubes, por eso utilizo club privados, los clubes deportivos privados ya están haciendo apartamentos dentro del club y esos departamentos es lo opuesto del desorden. Todo está ordenado, Y todo hay reglas. te voy a decir más. Esos departamentos son caros, ¿ok? No, no, claro, 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 claro. No. El punto es Entonces, bajarlos. entonces los compran ¿quiénes? Los socialistas y comunistas que ganan mucho. Eso en Argentina se llaman countries, ¿ok? Y los countries, Ah, todos los socialistas viven en los countries, no viven en la ah. Villa Miseria. Evidencia que estamos en lo correcto y queremos eso para todo el mundo. Ok, ok, Aaron, muchas gracias y no te olvides de mi pedido. No, 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 para nada. Claro, lo que se pueda.